Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 9 de noviembre de 2017. En el mundo se han publicado algunas cifras relevantes, temas de balanza comercial en Alemania, con una contracción de exportaciones menor a lo que se había anticipado y con una dinámica de importaciones que el mercado había anticipado con cierta estabilidad o crecimiento de 0.3%, pero el dato observado fue de contracción. Con base en esto, la balanza o el superávit comercial alemán creció más de lo que se había anticipado. En cierta medida, pues como hemos mencionado de manera insistente, continuará recibiendo entonces críticas por parte de la administración de Trump por estas relaciones, entre comillas, injustas desde el punto de vista comercial. En Europa también se tienen declaraciones de miembros del Banco de Inglaterra, y ya entrando en lo que es el continente americano, en Estados Unidos espera hacia las 8:30 de la mañana el indicador de peticiones iniciales de desempleo, que ya en la última oportunidad, la medición semanal que tuvimos anteriormente, se ajustó nuevamente a esos 230.000 solicitudes de subsidios al desempleo que hayamos estado observando durante la mayoría o la mayor parte del año, manteniendo la percepción de un mercado laboral estadounidense robusto. En México se dará a conocer cifras de inflación, la expectativa de mercado de estabilidad al 6.34, 6.35, día en que también se tiene la reunión del Banco Central de México, y como ya lo hemos visto, esperamos pues, o el mercado espera estabilidad en la tasa de referencia a niveles del 7%. Para Estados Unidos, tal vez el dato más relevante de la jornada puede ser la cifra de inventarios mayoristas, donde se tiene una expectativa de crecimiento del 0.3%, sería el dato final luego pues de ese dato adelantado de que pues en la misma cifra de 0.3%. Con relación pues a otros temas de América Latina, en Colombia se tienen cifras de obras civiles, cifra muy importante para determinar la publicación de la próxima semana, 15 de noviembre, de dato de crecimiento, que estaría alrededor del 2% aproximadamente. Y también se tiene hoy, hacia el cierre del día 6 de la tarde, reunión del Banco Central de Perú, donde el mercado anticipa, eso sí, con cierta división dentro de los analistas, que mantenga la tasa de referencia inalterada en el 3.50%. Nos anticipamos un poco a lo que es las noticias que tenemos para la jornada. El director del Banco Central de Perú redujo su pronóstico de inflación para este año, pasándolo del 2.3 a un rango que va del 1.9 al 2%. Recuerden que Perú es la economía en América Latina con una meta inflacionaria más baja, a nivel del 2%, es decir, lo que está diciendo el director del Banco Central de Perú, el señor Julio Velarde, es que la inflación cerrará precisamente en esa meta de largo plazo y sería el nivel de inflación más bajo de los últimos 8 años. La razón por la cual pues los analistas no están totalmente convencidos de que la tasa de referencia se mantenga inalterada en el 3.5%, como ustedes pueden ver acá, BBVA, Barclays, Goldman Sachs, que existe la probabilidad mayor al 50% de que la entidad decida hacer un recorte de 25 puntos básicos. Con relación pues a esos anuncios que hemos visto en las últimas horas en China, los indicadores de inflación superaron levemente a las expectativas que se tenían el día de ayer. El dato de precios al productor tiene una inflación acumulada del 6.9%, y tal vez lo más relevante es que la inflación al consumidor subió del 1.6 al 1.9, el mercado esperaba niveles del 1.8%. Hoy en teoría el Senado de los Estados Unidos revelaría cuál es su texto o su documento de reforma tributaria. Recordamos que ya la semana pasada la Cámara de Representantes había anunciado cuál era el texto que iba a estar analizando. Como ya hemos referenciado en numerosas ocasiones, no es un trabajo bipartidista, sino se ha excluido totalmente al Partido Demócrata de esta estructuración de la reforma tributaria. Lo mismo sucede en el Senado. Se espera que hoy sea el anuncio en el Senado, pues el día de mañana no habrá sesiones de esta corporación, teniendo en cuenta el feriado del Día del Veterano. También hay que recordar aquí que en teoría la
de la reforma tributaria por parte de la Cámara de Representantes tiene que efectuar antes del 23 de noviembre. De todas maneras, recuerden que no necesariamente porque la Cámara de Representantes apruebe la reforma tributaria en esa fecha ya va a quedar como tal instaurada en los Estados Unidos. Recuerden también que la Cámara de Representantes aprobó una reforma a la salud, algo que hizo el Senado y motivo por el cual pues esto todavía no ha venido a aplicarse y parece que se está dilatando. Y precisamente el día de ayer veamos unos resultados electorales regionales en los Estados Unidos que están indicando, de acuerdo a algunos analistas, que hay en cierta medida una respuesta anti-Trump por parte de los votantes. En Virginia, si bien es cierto, este estado o el anterior gobernador era demócrata y él pues, nuevamente fue del mismo partido demócrata, la diferencia de votación entre este candidato y el candidato republicano fue más grande de lo que se había anticipado previamente. Algunos dicen que esto podría empezar en cierta medida a vaticinar unos resultados parlamentarios de periodo intermedio que se van a realizar solo hasta el próximo año, no tan propicios para el Partido Republicano. Recuerden que el próximo año, el 6 de noviembre, se tienen elecciones de la Cámara de Representantes, donde pues se van a renovar en teoría los 435 escaños, y aquí pues podría perder el Partido Republicano su mayoría absoluta, mayoría que ha sido suficiente, como mencionamos, para aprobar la reforma de la salud, que el Senado lo haga aún, pero que pues digamos no es suficiente aún para que todas estas ideas de reformas que tiene la administración Trump sean materializadas. Con relación a América Latina, hoy vemos algo rojo Brasil, pero ayer tuvo un rebote. Hemos estado observando una alta volatilidad en este mercado, todo fundamentado en lo que sería el trámite de la reforma pensional. El día martes el mercado presentó una fuerte caída, básicamente porque el gobierno no contaba con suficiente apoyo para tramitarla. El día de ayer algunos miembros de la bancada de gobierno estaban anunciando que se iban a reunir nuevamente para flexibilizar y moderar un poco esta reforma y de esta manera conseguir los votos suficientes para poder hacer el trámite. Y como manifestábamos, pues el tema de Perú, pues básicamente consiste en esa lectura de inflación tan positiva que para algunos analistas sería suficiente razón para que el día de hoy se realice ese recorte de tasas de interés, pero como mostramos previamente, la mayoría de analistas consideran que va a mantener en cierta medida la pausa en esos ajustes de tasas. Y nuevamente temas de Venezuela, los acreedores empiezan ya a preguntarle a LISDA, que es la entidad internacional que concluye si existe eventos de incumplimientos o no y por lo tanto si los credit default swaps se ejecutan o no. Ya los acreedores venezolanos empezaron a consultarle a esta entidad si existe el evento de incumplimiento por parte de PDVSA y eventualmente pues eso se escalará hacia el gobierno venezolano. Y esto básicamente porque si bien es cierto el presidente de Venezuela Maduro dio la orden el pasado jueves de iniciar el pago de los títulos, no hay que dar la orden de iniciar el pago sino de hacer el pago como tal. Por lo tanto se han identificado algunos retrasos y los acreedores están empezando a consultar entonces si ya pueden ejecutar esos seguros que compraron previamente. De todas maneras, para que lo tengan en cuenta, los seguros pagos en Venezuela son tan costosos que me toca pagar incluso el 80% con prima para tener cubierto el 100% de mi inversión. Es decir, es un seguro muy oneroso, pues ya estaba anticipando que esto es lo que iba a ocurrir. Y por otra parte, el gobierno estadounidense con miras a la reunión, en teoría del día de mañana en Caracas, reunión a la que aparentemente ningún inversionista estadounidense se ha apuntado, está advirtiendo el gobierno estadounidense que si bien es cierto no es ilegal ir a hacer una reestructuración con un gobierno, las personas que están liderando esta reestructuración, el vicepresidente de Venezuela, sí están dentro de las listas negras y por lo tanto el pertenecer a esas listas negras podría hacer que esa negociación o ese acuerdo sí tenga repercusiones legales para las personas o los inversionistas que alcancen algún tipo de acuerdo con el gobierno venezolano de reestructuración. Así que es un nuevo evento negativo en este frente y por lo tanto digamos que así casi que poco a poco se está allanando ya el camino para la revelación de lo que mencionaba Nomura a comienzo de esta semana. Más que una reunión de reestructuración sería una reunión de tratamiento de un incumplimiento entre acreedores y el emisor como tal.
Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. En los mercados internacionales, ya como lo venía mencionando Daniel, la noticia principal pues tenía que ver con Estados Unidos y los resultados de las elecciones regionales, pero veíamos entonces también un mapa relativamente rojo en lo que era Europa, luego de que la Comisión Europea para la Economía no lograra pues digamos que levantar un poco esas iniciativas económicas para el futuro y no solamente esto sino también resultados corporativos decepcionantes donde veíamos a Siemens y Vestas Wind Systems con resultados por debajo de lo que los analistas esperaban y esto pues en conjunto con las noticias que veíamos en Estados Unidos con los resultados de las elecciones regionales, lo que ponen un poco en duda lo que sería la reforma fiscal y su aprobación por parte del Congreso, hacían entonces que viéramos entonces un mapa relativamente rojo para el día de hoy. Ya pasando un poco al mercado ya de Estados Unidos, como vemos aquí las acciones reaccionaban también a la baja, los futuros del Standard & Poor's veíamos que atacan una vez más lo que es el nivel de soporte y un nivel de referencia bastante importante y que ya hemos mencionado reiteradamente de manera estructural, que es el 2.580 puntos. Como vemos, el indicador marcó una vez más lo que sería esta señal de posible agotamiento, luego de atacar este nivel de resistencia que ya veníamos analizando durante varias semanas, cercano a los 2.600 puntos y que generó entonces este rebote a la baja. Les recuerdo que para considerar un posible cambio de tendencia tendría que atacarse de manera exitosa y consolidar por debajo lo que sería el nivel de los 2.560, 2.550 puntos. El día de ayer también el presidente Trump desafió un poco a China después de su visita en este país, donde llamó las prácticas de comercio bastante desleales por parte de este país, aprovechando no solamente el hecho de la visita, pues acusó que China ha aplicado digamos que lineamientos un poco injustos frente a las compañías de Estados Unidos, pero también se permitió hacer comentarios en cuanto al déficit comercial que existe entre los dos países, culpando un poco a sus predecesores de la Casa Blanca. Como vemos el día de hoy tendremos resultados importantes de Disney, Nordstrom, Macy's y veíamos también a Office Depot. A la fecha vemos que ya 452 compañías han entregado resultados a la fecha, donde la sorpresa pues continuó un poco por encima, un 76,55%. Veíamos que en la temporada previa la sorpresa pues ya se acercaba un poco a los 76% y pues ya esta temporada, como ya lo hemos venido mencionando durante la semana, pues la empresa sigue siendo liderada por el sector de tecnología y petróleo y gas, pues que se ubica sobre un 76%, pero es muy por encima pues, de lo que observábamos la temporada anterior. Ya pasando al mercado de divisas, vemos que el dólar pues se debilita y continúa debilitándose frente a los principales pares y las monedas emergentes después de lo que veíamos en los resultados electorales en Estados Unidos. Como vemos, variaciones negativas en el rand sudafricano con un 0,54% a la baja y el rublo ruso en conjunto con otras monedas emergentes y pues ya los avances observados, pues ya recuperación lo que veíamos en la corona checa y el yen japonés. Y finalmente en el mercado de crudo observamos entonces continuación de esta tendencia al alza que ya veíamos desde el 11 de octubre en un nivel de 50,50 dólares el barril. Como vemos, se mantiene la señal de tendencia estructural. El día de ayer no se logró atacar con éxito lo que fue el nivel de los 57 dólares el barril y por el momento veríamos entonces cierta estabilidad sobre este nivel y les recuerdo que el nivel para considerar un poco un cambio de tendencia o retrocesos importantes dentro de esta tendencia al alza sería un movimiento cercano a los 55 dólares el barril y ataque con posibilidad pues digamos que cambio a
Gracias, Natalia. Con relación al mercado de renta fija, estamos viendo pérdidas generalizadas, incrementos de rentabilidades exigidas a prácticamente la totalidad de títulos de referencia en el mundo. En promedio, ustedes pueden observar en esta pantalla que actualmente están aumentando entre unos 3-4 puntos básicos. Algunos niveles se salen de este rango, especialmente Estados Unidos, que está tal vez en un nivel muy importante, de un rango muy fuerte de negociación entre el 2.30 y 2.40, hoy aumentando a niveles del 2.33%. Como se mencionaba por parte de la Comisión Europea, esa mejora en sus expectativas de crecimiento, pues aparentemente pueden haber estado en línea con este incremento en tasas de rentabilidad exigida en los títulos europeos, pero de todas maneras estamos identificando algún tipo de internacional en el mercado de renta fija y hay que estar obviamente pendientes sobre las repercusiones que pueda llegar a tener sobre el mercado colombiano. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Vamos a dar entrada al informe Colombia, en el que pues tenemos declaraciones de un miembro del Banco de la República y también anuncios de lo que es la inversión extranjera en títulos de deuda pública publicado por parte del Ministerio de Hacienda. Comenzando entonces con el tema colombiano, el codirector Juan Pablo Zárate, considerado por el mercado como uno de los miembros más ortodoxos de la Junta del Emisor y pues el que lleva más tiempo siendo miembro de la misma, justificó o aseguró más bien que las previsiones económicas que se tienen para el año 2018 podrían generar espacio para que el Banco de la República implemente una política monetaria expansiva. Esto en teoría estaría en línea con lo que hemos defendido en GSC, que la tasa de referencia descienda del 4,5% a niveles similares al 3,5%, teniendo en cuenta primero que esperamos que efectivamente la inflación se acerque al 3% de manera relativamente rápida, primer semestre del próximo año, y segundo, que el nivel de crecimiento económico de Colombia continúe por debajo del nivel potencial y de esta manera continúe creciendo lo que se conoce como la brecha de producto, y de esta manera el Banco de la República va a implementar una política expansiva. Sin embargo, como mencionábamos, Juan Pablo Zárate es el miembro tal vez más ortodoxo identificado, o por lo menos la percepción que tiene el mercado es esta, y lo ratificó con otras declaraciones unidas a esto. Primero dice que para hacer ajustes en la tasa de referencia se necesita que efectivamente la inflación se consolide alrededor del 3%. Esto nos quiere decir que actualmente Juan Pablo Zárate no está apoyando las reducciones de tasas adicionales. Recuerden que en la última reunión la tasa se ajustó del 5,25 al 5%. Probablemente Juan Pablo Zárate haya sido uno de esos dos miembros del Banco de la República que, si bien es cierto tiene este sesgo bajista de tasa, no lo haya apoyado en la última ocasión. Y segundo, lo que también nos confirma esa percepción de ortodoxo de Juan Pablo Zárate es que, si bien es cierto habla de política expansiva, está hablando también al mismo tiempo de una tasa del 4,5%, que en nuestro concepto no es expansivo sino neutral, siempre y cuando confiemos en que la inflación llegaría a niveles del 3%. Y los inversionistas extranjeros, no lo presentamos acá en cifras, pero lo identificamos el día de ayer en una publicación del Ministerio de Hacienda, incrementaron sus tenencias de TES en octubre, mes en el cual justamente JP Morgan había ajustado a la baja la participación de Colombia en su índice de deuda emergente en moneda local. A pesar de esto, como mencionamos, 240.000 millones más de nominal en tenencias de inversionistas extranjeros, muestran que continúan en términos relativos confiando en Colombia. Vamos a ver qué va a pasar durante el mes de noviembre, pues hemos identificado obviamente al comienzo de este mes. Hemos visto algunas presiones alcistas en las tasas, los TES, que han sido compensadas parcialmente por cuenta de esa buena lectura inflacionaria del mes de octubre, que en nuestro concepto no responde únicamente al tema de alimentos, sino en el mes de octubre de manera puntual también vimos la inflación sin alimentos por debajo de lo que habíamos esperado inicialmente, y también por debajo de lo que el mercado había medido inicialmente. Con relación a temas a futuro, tenemos para la jornada de hoy ese indicador de obras civiles. Con base en esto vamos a calcular o recalcular nuestra expectativa de crecimiento para tercer trimestre del año. Actualmente tenemos niveles del 2% aproximadamente, pero vamos a recabar más información para refinar un poco esa cifra y darla ya de manera oficial. También
tener en cuenta que esta semana tenemos la publicación de las minutas de la última reunión. Será fundamental ver entonces la posición de la mayoría de miembros del Banco de la República para establecer la posibilidad de que continúen haciendo ajustes este año. Creemos que lo más adecuado sería mantener la tasa de referencia inalterada en el 5% y dejar el espacio para futuros ajustes a partir de enero del próximo año, una vez pues pasen todos los efectos de la reforma tributaria que hicieron que la inflación aumentara en cerca de 60 puntos básicos este año. Lo que estamos diciendo es que sin esa reforma tributaria, eventualmente la inflación ya estaría a niveles del 3.40%. Y en términos corporativos nos llamó la atención algunos anuncios realizados por parte de Isagen, compañía que ya no tiene su presencia en el mercado accionario como tal, luego ese proceso de OPAs y posterior deslistamiento liderado por parte de su inversionista controlante, Brookfield. Pues bien, la directiva de aprobó iniciar los trámites de unos títulos en el mercado colombiano. Estos son títulos de renta fija para el mercado principal, es decir, para el mercado del público en general. Y también se conoció que el gerente general de la compañía pues ya había anunciado que iba a salir a partir del 26 de diciembre por pues aprovechar su jubilación. El doctor Luis Fernando Rico entonces daría paso al doctor Camilo Marulanda, quien antes había sido funcionario de Ecopetrol y en algún momento llegó a ser considerado de candidatos elegibles para suceder en su momento a Javier Genaro Gutiérrez. Pues bien, Isagen entonces tendría la dirección de Camilo Marulanda pues a partir del 27 de diciembre de este año. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Natalia. Buenos días para todos. El día de hoy solamente tenemos una noticia corporativa ya relacionada con Avianca. El día de ayer, ACTAC mencionó que el juzgado 74 de Bogotá suspendió el despido de 8 pilotos que había sido tomada la decisión por Avianca el pasado 18 de octubre. Y aunque se tomó pues esta medida de suspensión de la decisión, se dejó libre la puerta para que la compañía adelante procesos disciplinarios contra los pilotos que podrían ahondar un poco más el conflicto entre las partes. Continuamos atentos a esperar la convocatoria del Tribunal de Arbitramiento y pues, por ahora el tercer árbitro que fue designado por sorteo continúa y ya se posicionó dentro de su cargo para dirimir el conflicto entre las partes. Como vemos, la acción de manera interesante el día de ayer tuvo un retroceso y actuó en esta zona de los 2.630 pesos, por lo cual les recomiendo bastante cautela, mantener monitoreado lo que sería este nivel y posible consolidación por debajo de este para considerar entonces un posible cambio de tendencia. Recuerdo que el día de mañana, a cierre de mercado, tendremos los resultados de Cementos Argos. Pasando ya con el análisis del índice Colcap, el día de ayer tampoco registramos una variación sobre el mismo, en la apertura y cierre fue el mismo sobre los 434 puntos. Como vemos, continúa la señal de tendencia a la baja, ya vemos una caída que se ubica cercano al 5%. Y veríamos entonces que se está estabilizando una vez más el índice entre el rango de negociación de los 1.430 a los 1.450 puntos. Por el momento mantener cautela y ver y seguir monitoreando lo que sería el ataque de la segunda y tercera banda. Y pasando ya con el análisis de la acción de Cementos Argos, el día de ayer tuvo una caída del 0,7% y cerró sobre los 10.840 pesos. Como vemos, esta caída que ya se ha profundizado durante las últimas semanas, después de que fue anunciada por el indicador el cambio de tendencia y el ataque de este soporte que veníamos monitoreando por casi 5 meses, vimos una caída que primero se realizó el ataque a lo que fue el nivel de los 11.100 pesos y sucesivamente vemos un nuevo ataque a este nivel de los 10.600 pesos. Este sería nuestro nuevo nivel de soporte y que vemos que a la apertura de hoy, siendo las 8:40 de la mañana, veríamos un nuevo ataque a este nivel
Por el momento, considerar y monitorear el mismo para considerar un posible ataque por debajo que podría llevarlo a niveles que no vemos desde el 2016 y el siguiente nivel objetivo estaría sobre los 10.500. Les recuerdo que vemos aquí cómo el oscilador también ha perdido fuerza, por lo cual argumenta aún más lo que sería esta tendencia a la baja. Y finalmente, ya pasando con el análisis de la acción de Grupo Sura, vemos cómo esta tuvo una de las mejores valorizaciones el día de ayer, avanzando un 1,1%. Vemos que se ha recuperado un poco después de esta caída que observamos durante las últimas semanas, después de haber atacado con éxito lo que fue el nivel de los 39.000 y 38.000 pesos. El día de ayer registraba este rebote, luego de atacar sin éxito, que fue el nivel de los 37.500 pesos, y por el momento podríamos entonces considerar que se estabilice un poco durante las próximas jornadas en este rango. Recordar que este nivel de los 38.500, cercano a los 40.000, es un nivel de congestión que vemos donde la acción se mantuvo casi todo el 2016 y que podría entonces mantenerse durante las próximas jornadas. Pasando ahora con el análisis del mercado de peso dólar, interesante ver cómo el día de ayer veíamos un cambio de tendencia después de atacar el nivel que veníamos controlando de los 3.028 pesos. Veríamos entonces cómo se da una nueva señal de posible caída, con lo que veríamos entonces mantener monitoreado lo que sería este nivel de los 3.000 pesos, y para llegar a considerar lo que sería un cambio de tendencia y recuperación de esta tendencia que veníamos observando desde el pasado 20 de octubre, se tendría que atacar lo que es el nivel de los 3.042 pesos y atacarlo con éxito. En el mercado intradiario vemos también un ataque en los 3.028 pesos con niveles de stop sobre los 3.015 pesos. Y finalmente, ya lo relacionado con el mercado de TES y de deuda colombiana, vemos un mercado que está sobre los 6,36. Veríamos entonces cómo se mantiene la tendencia a la baja. En términos de tasa, continuar monitoreando lo que es el nivel de los 6,35, y para considerar un posible recuperación al alza se tendría que monitorear lo que sería el nivel de los 6,42. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recuerdo conectarse todos los días a las 8 de la mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Feliz día para todos.